Gilipolleces, Paul. Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo... Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. 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 Hola, buenas camaradas. Bienvenidos a Desafectos al régimen, episodio 3. Antes de empezar, quería hablar sobre lo que sería el elefante en la habitación. Yo no soy Frankie ni Atenea, esta no es su poderosa voz. Soy el camarada Yello, también conocido como el presentador de la sección millennial del programa, el altavoz del frente, que eso, como los que habéis escuchado los anteriores episodios, pues sabréis que el grueso del programa normalmente la llevan... el grueso del programa es la entrevista, que es como una discusión y se tratan pues temas serios, temas políticos, temas comunistas, y lo llevan a cabo pues entre ellas dos. Sin embargo, pues por motivos de la vida, porque mayo es un mes en general terrible, ninguna de ellas ha podido estar presente en la grabación y lo hemos intentado muy fuerte porque sabíamos que ibais a echarles en falta. Y pues nos ha retrasado significativamente la emisión de este episodio, pero finalmente vamos a sacarlo adelante entre los sustitutos, que vamos a ser yo mismo, el burlante, para que no se espante, y el camarada Bruno. Un saludo, camarada, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, camarada. Pues está bastante bien esto, porque a mí, no sé si lo sabéis, pero me tenían ahí encerrado en un armario a la espera de que fuese útil de alguna forma, y como no han podido estar ni el camarada Frankie ni la camarada Atenea, pues han decidido sacarme. Pero no os preocupéis, porque en cuanto terminemos este episodio yo me vuelvo y os dejo con, como ha dicho el camarada Yello, con las poderosas voces de Frankie y Atenea. Sí, de hecho, la gente no sabrá, pero realmente tú ya has estado en este programa. Incluso has grabado para este programa, lo que pasa es que al final no se llegó a emitir. Yo he grabado para este programa, pero por motivos de lógica, incluso de raciocinio, diría, se decidió que mejor no tenía que salir. Y también, porque al final pues estamos preparando otros proyectos que ya verán la luz más adelante. Bueno, spoilers. Vale. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar con el tema principal de este episodio, que como estaba pensado para sacarse en mayo, pues gira en torno a unas discusiones que se han llevado a cabo un poco en las esferas, los foros comunistas del Estado español, que tiene que ver con la relevancia o la centralidad que tiene el papel del trabajo humano dentro del capitalismo en el día de hoy. Lo cual que es un tema que, como podréis esperar, pues es denso en la temática de la economía política. Y para aquellos que nos estáis escuchando y que seáis comunistas, los que no seáis comunistas pues probablemente también, sabréis que hay dos tipos de comunistas: a los que les encanta hablar, les encanta discutir y debatir acerca de economía política, y los que tienen un increíble pavor a la misma y procuran más o menos evitarla, para no decir o soltar alguna soberana gilipollez. Pero a ambos tipos de comunistas les unen la misma idea, y es que ambos consideran que no saben suficiente sobre economía política y que necesitan estudiarla más y leer mucho más y hablar mucho más sobre ello. Así que este episodio pues va a buscar acercar un poco esta discusión que se ha estado llevando a cabo sobre el trabajo, su posición en la sociedad, sobre todo a ese segundo grupo en el que yo mismo me encuentro, y animaros a que leáis y profundicéis pues un poquito más sobre el tema. Y nada, esto es un pequeño disclaimer para que no abandonéis el episodio en el momento en que escuchasteis las palabras economía política. ¿Querrías añadir algo, Bruno? No, por mi parte me parece algo muy interesante y algo que tratar a través de estos medios, que pues pueden ser quizá más llevaderos que leer economía política, aunque es algo que recomiendo bastante, ya que es bastante necesario. Puede ser un buen método para intentar llegar a aquella gente pues que en un momento dado le ha echado para atrás o ha tenido miedo, y así pueden dar un pequeño salto con un tema de actualidad dentro de nuestro ahora mismo pequeño mundo, como es el movimiento comunista, y conseguir seguir desarrollándolo para más adelante pues llevarnos hasta nuevos horizontes. Vale, pues vamos a dar pie al invitado, que es Adrián, militante de Iniciativa Comunista. ¿Cómo estás, compa? ¿Todo bien? ¿Qué tal, compañeros? Muy agradecido. Yo soy el comunista que le gusta hablar de economía política y además al que tampoco le molesta de vez en cuando soltar alguna gilipollez. Entonces, espero que me perdonaréis, pero encantado de estar aquí. Genial, vale. Pues si te parece vamos a entrar un poco directamente al
al medio del asunto, Adri. Adri es autor de un extenso artículo sobre el que han estado girando un poco estos debates, llamado La centralidad del trabajo. Y si no me equivoco, corregidme, entiendo que es una respuesta / elaboración sobre un documento que sacó GKS en Euskal Herria, en el que se aludía que había cierta pérdida de esa centralidad. Sin embargo, como que no llegaba a profundizar sobre a qué exactamente se estaban refiriendo o por qué motivo se pensaba que esto estaba ocurriendo. Entonces, a ver, no sé si quieres decir algo antes de que empecemos con alguna de las preguntas que te quería plantear, pero mi primera pregunta sería un poco evidente, en plan, ¿qué significa que el trabajo ocupa una posición central en la producción? Que yo personalmente incluso necesito una pequeña base sobre esto. Claro, yo creo que buena parte de lo que ha sido el debate, ¿no?, que se ha dado estos últimos meses y que mencionabais al comienzo, vienen en parte del hecho de que esta es una cuestión muy abierta y que sobre todo se equívoca, ¿no?, porque el trabajo es una realidad muy compleja y de la que podemos hablar en muchos sentidos distintos, ¿no? Entonces, también parte del esfuerzo que nosotros desde Iniciativa Comunista intentamos realizar con ese artículo que has mencionado era un poco elaborar o clarificar cuáles podían ser esos distintos sentidos y examinarlos un poquito cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo para situar un poquito el tema, yo diría que desde el punto de vista marxista se podrían distinguir sobre todo 3 sentidos. El primero, que es quizá el más básico, es el papel del trabajo, ¿no?, como fuente del valor producido dentro de la economía capitalista. Luego, un segundo sentido muy relacionado, pero que es quizá un poco más amplio, es el que tiene que ver con el papel del trabajo como parte del capital, es decir, como la mano de obra que el capitalista necesita para poner en movimiento ese capital. Y luego un tercer sentido que sería quizá el más abstracto, ¿no?, el más complejo, el del trabajo como relación social, es decir, como el polo opuesto, ¿no?, del capital dentro de todo el proceso de producción y acumulación capitalista. Pero para situarnos, yo creo que lo más fundamental es el primer sentido, ¿no?, porque lo que estamos asumiendo aquí fundamentalmente es que no puede haber capitalismo, es decir, que no puede haber producción capitalista sin que intervenga el trabajo humano, ¿no? El trabajo es central en ese primer sentido, ¿no? Y ese es, yo creo, el básico y sobre el que se articulan todas las demás distinciones. ¿Por qué? Pues bueno, porque bajo el capitalismo todo nuevo valor se genera en la producción de mercancías, ¿no?, y en concreto a través de la explotación del trabajo humano, es decir, la explotación de la fuerza del trabajo del proletariado y de pues, otras clases o de otros segmentos de clase que estén también implicados en la producción. Que esto no es ni siquiera una novedad de Marx, en un sentido más amplio, porque muchos economistas burgueses anteriores, que es de los que él mismo bebe, ya habían llegado a conclusiones parecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque este hilo de razonamiento, sin entrar en muchas profundidades, pues bueno, si todos estamos de acuerdo en afirmar que el capitalismo es un modo de producción que se basa en la producción de mercancías y sabemos que las mercancías se cambian entre sí según ciertas proporciones, la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que podamos comparar y por lo tanto cambiar una mercancía con otra y además en determinada proporción? Pues por decirlo brevemente y mal, pero todos los que estemos más o menos familiarizados con los temas básicos del marxismo, pues nos vamos a entender. Es la cantidad de trabajo o de gasto de fuerza de trabajo humana que se incorpora en la mercancía. Por ejemplo, esto que sirva, que vea que el público, que me lo he preparado muy bien, está mirando los precios de mercado de algunas mercancías básicas, de estas que le gustaba utilizar Marx en sus libros. Y mira, por ejemplo, una tonelada de trigo a día de hoy vale unos $260, ¿no? No, hombre, ya pensaba que ibas a hablar en términos de medio litro de hummus. No, hombre, no. Hoy en día hay cosas que siguen siendo importantes, ¿no? Las yardas de lino, todas estas cuestiones. Yardas de lino. ¿No? Claro que sí. Todo el mundo ha intentado el primer capítulo del Capital, no me engañáis. Entonces, bueno, pues eso, el ejemplo, una tonelada de trigo vale $260. ¿Por qué? Pues porque en su producción se ha invertido un tiempo de trabajo que, digamos, que se expresa en esta cantidad de dinero. Por otro lado, una tonelada de hierro, ¿qué vale hoy? Pues $120 porque en su producción lo mismo, se ha invertido un tiempo de trabajo que se expresa en esta cantidad de dinero. Y la cuestión es que si la tonelada de trigo vale algo más del doble que la tonelada de hierro, es decir, que es una mercancía que se puede cambiar en esa proporción con el hierro, es porque en su producción ha cristalizado algo más del doble de trabajo humano que una tonelada de hierro. Y ahí está un poco la clave del asunto. El capitalismo no puede prescindir de esa explotación. El capitalismo no puede prescindir del trabajo humano
porque no generaría nuevo valor, ¿no? Esa plusvalía que el capitalista acumula como beneficio propio, que es superior siempre a lo que está invirtiendo en sus medios de producción, en la maquinaria, en las instalaciones, etcétera, etcétera, y también en los salarios de sus trabajadores. Que no significa, quiero decir, esto es importante aclararlo, ¿no? Pero no significa que los medios de producción no sean indispensables para generar nuevo valor. Obviamente, si no hay máquinas, si no hay herramientas, si no hay materias primas, no va a haber producto. Pero la cuestión es que solo la fuerza de trabajo humana, cuando se gasta, ¿no? Cuando se emplea, cuando a través de un contrato el capitalista la pone en movimiento y luego se apropia del fruto de ese trabajo, genera nuevo valor. De ahí que sin trabajo humano no haya valor, ni haya por tanto plusvalía, ni haya por tanto acumulación de capital, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que no habría ninguna manera de seguir impulsando, ¿no? La economía capitalista. Entonces, bueno, yo creo que para mí esta es la idea básica, ¿no? Cuando decimos que el trabajo es central para la producción capitalista, estamos hablando de eso, de que la reproducción de la sociedad y de la propia economía capitalista se basa en la explotación del trabajo humano para la producción de esas mercancías, de esos valores. Entonces, creo que todos los demás sentidos más o menos terminan como confluyendo en eso. Vale. Muy interesante, sí. Me alegra que no te hayas metido en exceso en mucha terminología de economía política, sí que la necesaria, pero bueno, así no espantamos a ningún oyente dentro de la primera pregunta. Así que para continuar un poco siguiendo la estela que dejó este documento y en la propia respuesta que se esgrime, pues algunos planteamientos que se realizan dentro del movimiento comunista, en tu opinión, desde tu punto de vista, ¿ha desplazado la tecnología al trabajo, en este caso al trabajo vivo en la producción? Claro, ahí también esto es todo un gran esfuerzo de clarificación, ¿eh? Nos tiramos mucho de los pelos para intentar esclarecer conceptos y demás, y siempre está bien seguir intentando aclararlo. Pero claro, esta cuestión yo creo que se puede entender desde dos puntos de vista. Habría un punto de vista, digamos, técnico, que es pues simplemente la proporción física, por así decirlo, entre lo que son los medios de producción del capitalista, pues la maquinaria, las instalaciones, las materias primas, todo lo necesario, digamos, para producir esas mercancías. Y por otro lado, la fuerza de trabajo que tiene que poner en movimiento esos medios de producción para que haya realmente pues generación de valor y de nuevas mercancías, etcétera, etcétera. Y luego estaría el punto de vista económico. Y allá no estamos hablando de la proporción física o de la proporción material entre maquinaria y mano de obra, sino más bien de la inversión relativa, ¿no?, entre lo que el capitalista necesita gastar en sus medios de producción y lo que necesita gastar en la mano de obra. Que son un poco el mismo, lo que pasa que analizado desde dos perspectivas distintas, y es un poco también Marx, ¿no?, medio introduce estas cuestiones, solo que con otra terminología mucho más compleja que tampoco quiero abundar. Entonces, visto en general, en cualquier caso, sí que parece, al menos es un poco por los datos y todos los estudios recientes que hay, que la tecnología está ocupando un espacio cada vez mayor dentro de la producción capitalista. Desde el primer punto de vista, que era el técnico, pues esto significa que la tecnología es cada vez una palanca más poderosa para multiplicar la capacidad productiva de nuestro trabajo, ¿no? Lo que en el marxismo ha sido siempre un poco conceptualizado bajo la idea esta del desarrollo de las fuerzas productivas. Y luego, desde el punto de vista económico, pues implica que el capitalista necesita hacer un gasto cada vez mayor para poder mantenerse en una posición competitiva dentro del mercado, incluso para introducirse. Quiero decir, no es nada fácil de pronto decir, voy a montar una industria y soy competitivo. Tú necesitas hacer un desembolso gigantesco en maquinaria simplemente para poder mantener lo mínimo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista sí. Ahora, ¿qué pasa? Que desplazar es un término muy fuerte. Es un término que tiene unas connotaciones, yo creo, bastante cargadas, y hay que ser un poco más precisos aquí, porque si nos referimos simplemente a que la tecnología esté modificando el lugar del trabajo en la producción capitalista, pues sí, está claro. Quiero decirlo, los procesos de trabajo de hoy en día no son los mismos que hace 200 años, ni van a ser los mismos dentro de 50. Es la propia naturaleza del capitalismo y de ese desarrollo de las fuerzas productivas lo que va dando lugar a esos cambios. Ahora, si lo que estamos diciendo con desplazar es que la tecnología está expulsando al trabajo de la producción, que está desplazando o sacando la mano de obra fuera de la producción, ahí ya no lo tengo tan claro. Porque aquí en este terreno hay siempre mucho sensacionalismo, ¿vale? Mucho
mucha exageración, ¿no? Hoy en día, pues la inteligencia artificial es lo más sonado, pero bueno, robots industriales, las máquinas de autoservicio, estas que vemos cada vez más en grandes cadenas, es muy habitual, ¿no? Siempre hay algún organismo internacional, un think tank, etcétera, que cada tantos años pues te sacan un estudio diciendo que no sé qué avance tecnológico va a destruir el 50% de los puestos de trabajo en Estados Unidos o que va a hacer que desaparezca tal industria, etcétera, etcétera. Y eso en parte es verdad. O sea, es verdad que el cambio tecnológico pues destruye determinados puestos de trabajo porque deja obsoleto el trabajo humano en ciertos segmentos del proceso productivo. Si tú no necesitas ya tener a alguien girando una rueda para tejer, pues lo hace la máquina. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, esa tecnología genera nuevos puestos de trabajo y, sobre todo, quizá esto es más importante dentro del capitalismo, también genera un margen para el desarrollo de nuevas necesidades, de nuevos nichos de mercado que explotar, etcétera, etcétera, ¿no? De espacio donde invertir esa mano de obra liberada por el avance técnico. Y eso, pues es un poco lo que yo creo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Porque, vamos, a día de hoy estamos ya inmersos en una cuarta revolución industrial, o la gente y habla de eso, ¿no? De una revolución industrial 4.0. Llevamos 3 siglos de revoluciones industriales y el 90% de la clase obrera no es que esté ya vegetando en un desempleo permanente, sino que ha encontrado otros lugares donde, digamos, emplear su trabajo para el capital. De hecho, algunos estudios que estuve mirando a la hora de preparar el artículo y demás, mencionan, por ejemplo, que cálculos que dicen que el 57% de los trabajos que se realizaban en los años 60 ya no existen. Sin embargo, obviamente no hay un nivel de desempleo hoy en día del 60% de la población obrera. ¿Qué significa? Pues que ese 57% de trabajos que han desaparecido, que han quedado obsoletos por la tecnología, se han cubierto en otra parte, ¿no? Nuevos puestos en sectores ya establecidos, con la aparición de nuevos sectores, etcétera, etcétera. Esto tiene problemas, está claro, ¿no? No es que sea un proceso neutro, y de hecho es en algunos sentidos un proceso que puede ser negativo para la propia clase obrera, porque hoy en día todo el tema de la inteligencia artificial, de la informatización, de la robotización, lo que se está cargando es una capa de trabajo de cualificación intermedia, digamos, que pues está siendo desplazada por estos avances técnicos. ¿Qué pasa? Que aumenta la desigualdad entre el trabajo cualificado y el no cualificado, se polariza el mercado de trabajo, mucha gente se ve obligada a coger curros precarios en el sector servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es verdad, pero bueno, yo creo que al final del día el trabajo sigue siendo la pieza clave en el cuadro global, y por mucho desarrollo tecnológico que haya, lo que estamos viviendo ahora mismo, que es en realidad un proceso común a la historia del capitalismo, es más bien un cambio que tiene que ver con la transformación tecnológica y con la reorganización del mercado laboral, más bien, ¿no? Que puede tener efectos negativos, pero que desde un punto de vista, digamos, estructural del modelo de producción capitalista es más bien su funcionamiento normal, ¿no? Por así decirlo, una transformación constante del proceso de trabajo. Ok, pues, a ver, yo suelo tener un problema, o bueno, igual le pasará a más gente, pero muchas veces cuando hablo sobre estos temas, o cuando escucho a alguien hablar sobre estos temas, no puedo evitar caer como por defecto en imaginarme o limitarme como al marco en el que estoy, rollo el Estado español, o como muchos estados de Europa, Estados Unidos. Entonces, lo cual siempre pues me lleva un poco a la pregunta, en plan, ¿qué diferencia hay realmente entre cómo se organiza el trabajo entre Occidente y el sur global? Pues es una gran pregunta, ¿no? Porque es además una de las cuestiones que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Porque hablamos de una manera siempre tan genérica, no tan abstracta los comunistas con nuestro programa, con nuestras consignas y demás, que se nos olvida a veces ese análisis de la situación concreta, ¿no? Y de ver cómo no solo nuestro escenario, sino también el cuadro global. Y es verdad que hay algunas diferencias importantes, ¿no? En torno a esta cuestión que mencionas. Para empezar, porque nunca ha sido igual la dinámica en los países occidentales, que son, digamos, los países de capitalismo avanzado, o los países desarrollados. Bueno, ya depende de la jerga, ¿no? De si coges la jerga del Banco Mundial o, bueno, lo llamamos de otra manera. Pero está claro que nunca ha sido igual el proceso de trabajo ni el desarrollo histórico de estos países y los países del sur global, ¿no? Que han sido precisamente pues las colonias de los países occidentales, que han sufrido su desarrollo, etcétera, etcétera.
acotarlo un poco a lo reciente. Hoy en día el cambio fundamental, y lo que hemos visto durante las últimas décadas está claro, es ya Vox Populi, ¿no? Todo el mundo habla de ello y es una cosa sentada, es la famosa deslocalización industrial, ¿no? Es decir, pues el desarrollo de la logística, de las redes de transporte, de las telecomunicaciones y tal, a partir de los años 60, 70, pues permiten formar poco a poco cadenas mundiales de mercancías, ¿no? Es decir, que ya no se trata de que todo el proceso de generación de una mercancía esté ubicado dentro de las fronteras de un país, sino que se pueden desplazar distintos nodos, ¿no? Distintos eslabones de esa cadena a otros países, pues buscando lo que sea, a lo mejor acceso a nuevos mercados, costes laborales más bajos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco un cambio que ha dejado diferencias muy grandes, ¿no? En lo que es la estructura productiva de Occidente, que, bueno, el sector agrícola, que ya era minoritario hace décadas, aquí ha seguido disminuyendo. Yo estuve mirando, por ejemplo, en la Unión Europea ya solo el 4% de la población está empleada en agricultura. Quiero decir, es una minoría ínfima. Ya hoy en día toda la producción agraria está mecanizada y la mayoría de la población está en otros lugares. ¿Qué pasa? Pues lo que decía, ¿no? Sobre esa localización industrial, es que también ha disminuido el empleo en la industria en los países occidentales. Aquí los máximos históricos pues estaban en torno al 25, incluso 30-35% de la mano de obra empleada en industria, pero hoy en día ya en todos los países occidentales está por debajo del 20%, incluso en países como Alemania, ¿no? Que todavía tiene una base industrial muy fuerte. En el caso del Estado español está en torno al 11 al 12%, y en Estados Unidos, Reino Unido y otras es que está incluso por debajo del 10%. Es decir, que tampoco hay apenas industria, ¿no? En un sentido fuerte. ¿Qué pasa? Pues que todo este empleo, como sabemos, se ha desplazado al sector servicios, que hoy en día es como la actividad económica principal de los países occidentales y que representa, pues fíjate, en la Unión Europea hoy en día ya el 71% del empleo total. Y lo que digo, en los países más ricos, en los países, digamos, más desarrollados, como Estados Unidos, el Reino Unido y demás, supera incluso el 80%. Es decir, que prácticamente casi todo el proletariado, lo que sería la clase obrera, está empleada en los servicios. Jesús. ¿Qué pasa? No, que me parece un porcentaje brutal. Sí, claro. Es que en países súper terciarizados, en Estados Unidos, fíjate, la agricultura y la industria es que eso, menos del 15%. Y todo lo demás es servicios, que bueno, es verdad que algunos son pues cosas subcontratadas, ¿no? Procesos subcontratados de la industria y demás, pero bueno, el cuadro global está clarísimo. ¿Qué ha pasado con esa industria? Pues bueno, que se ha desplazado al sur global, ¿no? Lo que era la industria, la base industrial de las viejas potencias occidentales se ha ido a determinadas zonas del sur global. Hay cuidado también porque es verdad que hablamos como muy genéricamente de eso, pero es verdad que son pocos sitios, ¿no? Sitios muy localizados dentro de cada país los que se han industrializado, La mayoría lo ha absorbido China y luego países como Vietnam, Camboya, Bangladesh, México, que son, digamos, enclaves concretos los que han podido absorber ese trabajo industrial, ¿no? Pero, claro, el efecto global ha sido muy claro, porque en los años 50 solo un tercio del proletariado industrial vivía en el sur global y hoy en día ese número es superior al 80%, que es igual, ha habido un desplazamiento enorme, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa proporción del empleo industrial no ha aumentado al mismo ritmo que el número absoluto de proletarios. Por un lado, porque el trabajo agrícola todavía ocupa casi un tercio de la población del sur global y todavía más en sitios como India o toda la zona del África subsahariana. Pero por otro lado, porque pese a todo esa agricultura está disminuyendo muy rápido y la industria no está siendo capaz de absorber todo ese excedente de mano de obra liberado, ¿no? de la disolución de pues, la pequeña propiedad campesina y tal y cual. Entonces, es verdad que ha bajado un montón el porcentaje de empleo en agricultura, pero como no ha subido tanto en la industria, también en el sur global han crecido mucho los servicios, lo que pasa que todavía en niveles mucho más bajos, ¿no? Quiero decir, aquí he dicho que la Unión Europea era el 71% del empleo y allí en el sur global es solamente el 44% todavía. ¿Y a qué se debe esa disminución del sector de la agricultura en el sur global? Pues fundamentalmente al propio hecho de que las
comunidades, digamos, agrícolas, ¿no? del sur global, que durante el colonialismo, incluso hasta los años 50, 60, incluso algo después de la descolonización de la mayoría del sur global, se han visto arrastradas, ¿no? al desarrollo capitalista, más bien se han visto incorporadas al mercado, ¿no? Se han visto incorporadas al mercado, se ha destinado cada vez más la producción de esa pequeña producción campesina a vender los productos de los países del sur global en el mercado mundial, ¿no? Pues el café, el cacao, todo esto que aquí, digamos, son como mercancías de uso cotidiano, pero que aquí no se cultivan, pues es porque vienen de allí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que allí, quiero decir, un pequeño campesino no tiene ocasión de competir con los subsidios, por ejemplo, gigantescos que tiene la Unión Europea a la agricultura o en Estados Unidos, ¿no? Pues esa gente, ¿qué pasa? Se arruina, o se endeuda enormemente o simplemente se encuentra en unas condiciones tan pésimas que es que la gente tiene que emigrar de todas maneras, ¿no? Se destruyen, se disuelven esas comunidades agrarias y se produce pues lo que aquí fue el famoso éxodo rural, pero de una manera violentísima porque ni siquiera hay como eso, industrias o sectores dinámicos que sean capaces de absorberlo. Claro, o sea, que se quedan un poco como tirados. Claro. Eso, y que además el sur global todavía sigue creciendo a nivel de población, que aquí en Europa o en el Estado español estamos muy preocupados con esto de la pirámide demográfica y tal y cual, y de quién nos va a pagar las pensiones, pero es que pues en África todavía hay unas tasas de natalidad y un crecimiento de población muy grande, entonces cada vez hay más gente expulsada de esas relaciones, digamos, campesinas tradicionales. Ya. Vale. Bueno, pues, a ver, la verdad es que está siendo una entrevista muy interesante desde mi punto de vista. Y durante las 3 primeras preguntas que hemos hecho, y esta va a ser en principio, a no ser que el camarada Yello quiera continuar, va a ser la última. Has analizado un poco tanto el desarrollo histórico del papel del trabajo en la producción, el trabajo vivo, y también has dado algunos datos referidos al presente. Esto es una cuestión muy importante, ¿no? Porque al final analizar el presente con la mayor exactitud con la que podamos es una condición totalmente, imprescindible para poder lograr la organización efectiva de nuestra clase hacia un futuro emancipador, hacia un futuro socialista. Por lo tanto, al final te tengo que preguntar si estas cuestiones que hemos analizado nos han llevado a donde estamos hoy en día. ¿Qué perspectivas de futuro crees tú que hay a partir de lo que hemos ido comentando? ¿Y cómo crees que va a seguir cómo van a seguir estas tendencias de las que hemos estado hablando? Pues bueno, yo disclaimer, no soy muy amigo de la futurología y además siempre digo que en esto los marxistas tenemos un historial especialmente nefasto, ¿no? Empezando por Marx y Engels y sus predicciones sobre la revolución. Pero bueno, es una cosa fundamental, ¿no? De nuestro análisis, pues sacar las conclusiones, ver cuáles son las tendencias de desarrollo. Y yo creo que un poco del esfuerzo de investigación que realizamos sí que se pueden quizá hoy anticipar algunas cuestiones, ¿no? A nivel estructural, lo que está claro es que el trabajo va a seguir siendo el fundamento de la economía capitalista, ¿no? La fuente de nuevo valor para la acumulación de capital, que es el rasgo que mencionábamos antes. Eso en realidad todos más o menos lo compartimos. La cuestión es hasta qué punto las contradicciones del propio modo de producción capitalista van a generar cambios y conflictos en torno a esa posición, ¿no? A corto y medio plazo, yo creo que, por lo que hemos dicho, no es muy probable que la tecnología vaya a desplazar masivamente al trabajo humano en el sentido de expulsarlo del proceso productivo, ¿vale? Porque se habla mucho, pero luego también hay otros estudios que cuestionan un poco esas previsiones catastrofistas, ¿no? Sobre la desaparición del trabajo, tal y cual, porque la automatización de momento avanza despacio, está limitada por otros factores que son políticos, son institucionales, que son incluso de rentabilidad, porque a un capitalista, si le sale más barato explotar a 10 obreros en el Congo, antes que instalar maquinaria para sacar el coltán, va a explotar a los 10 obreros en el Congo. Entonces, pues lo va a hacer.
Claro, eso tenemos que tenerlo claro también. Eso ya más lo veían en la propia Inglaterra de su época, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí en ese sentido todavía queda camino por recorrer. Sí es cierto, como he dicho también, que puede que ese proceso tenga consecuencias negativas para las masas trabajadoras y además en todo el mundo, ¿no? Aquí en Occidente, pues puede que siga polarizándose el mercado de trabajo, ¿no? Que cada vez quedemos más escindidos, ¿no? Entre los núcleos reducidos de trabajadores cualificados que van a estar más o menos protegidos por el capital y luego una gran masa de trabajadores precarios en el sector servicios, que aquí además en el Estado español pues conocemos perfectamente, ¿no? Y luego en el sur global, pues el peso de la agricultura y el predominio de esa industria más intensiva en mano de obra que ha ido absorbiendo durante las últimas décadas hacen que la automatización tenga todavía más camino por recorrer que aquí, que es menos, digamos que nuestros trabajos son menos automatizables, ¿no? En el sector servicios y tal hay cosas que todavía no se pueden, digamos, eliminar tan fácilmente. Y allí yo creo que es donde el problema va a ser grave, porque si se continúa expulsando a la gente de esa, digamos, del campo, ¿no? Por la disolución de esas relaciones económicas tradicionales, pero la industria sigue sin ser lo suficientemente fuerte como para absorber a toda esa mano de obra, va a seguir pasando lo que pasa desde hace décadas. Van a crecer pues todos esos suburbios poblados de miseria, ¿no? En los alrededores de las grandes ciudades, gente malviviendo en la economía informal, presionando a la baja también sobre el salario de los obreros que allí sí que tienen, digamos, la suerte, entre muchas comillas, de tener un contrato de trabajo asalariado normal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas maneras, y esto es lo más importante a mi juicio, cuando hacemos estas predicciones, no podemos cerrar una previsión ni podemos hacer grandes augurios sobre lo que va a pasar en el futuro, fundamentalmente porque estos procesos no son simplemente un resultado automático de la economía capitalista y del funcionamiento de las leyes del modo de producción capitalista, sino que esto es como la lección básica del marxismo, están influidos también por la propia lucha de clases, ¿no? Entonces, yo creo que el capitalismo, por ejemplo, como modo de producción así considerado en general, todavía tiene una bala que jugar en algunas partes del sur global, ¿no? Por ejemplo, en África o en el subcontinente indio, porque hay reservas enormes de mano de obra que todavía se pueden incorporar a la explotación asalariada, que pueden seguir, digamos, alimentando al capital durante tiempo. Y de todas maneras, independientemente de eso, creo que además, todos lo sabemos, estamos viendo un nuevo escenario de conflictos geopolíticos o como queramos llamarlos, que están poniendo de manifiesto, pues bueno, contradicciones dentro del sistema imperialista que no está claro cómo van a salir, ¿no? Puede que resurjan proyectos, digamos, soberanistas en el sur global, como los que hubo después de la descolonización en los años 50, 60 y demás. Puede que, no sé, incluso triunfen los esfuerzos de reindustrialización que estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿no? O en los países occidentales que quieren, para asegurarse, ¿no? Ante el crecimiento de China, pues una base industrial propia que han descuidado mucho durante las últimas décadas. Yo por eso creo que no podemos hacer muchas previsiones y que lo básico va a ser, pues bueno, más o menos lo que es la situación actual, ¿no? El desarrollo de las cadenas de valor mundiales, la internacionalización, qué palabra más complicada, de la producción capitalista, sí. Y luego un desarrollo más dinámico en el sur global, ¿no? Quieras que no, aunque haya un poco un periodo de crisis global, pero en el sur global hay mucho más potencial de desarrollo que en Occidente, ya sabemos lo que pasa en Europa desde hace unos años. Creo que ese escenario en general se va a mantener durante algún tiempo. Lo que pasa es que va a ser un periodo muy marcado por un recrudecimiento de las contradicciones a nivel internacional, que ya estamos viendo, que ya estallaron en 2022 con Ucrania y que hoy seguimos viendo de manera muy violenta en Palestina. Pero, bueno, eso también, por darle la vuelta, pone de nuevo en el centro la lucha de clases. Creo que también es un llamado a que, bueno, nosotros identifiquemos bien estos procesos, que sigamos estudiándolos y que podamos aportar a luchas que yo creo que sin duda de aquí a un par de décadas van a estar surgiendo de orientación, pues desde luego antiimperialista, pero yo creo que también socialista si hacemos nuestro trabajo. Uh-huh. Vale, muy bien, Adri. Nos estamos quedando sin tiempo y como veo que has llegado un poco a un punto más o menos conclusivo, a no ser que Bruno tenga
otra pregunta o alguna cosa que se le haya ocurrido, igual lo vamos dejando. No tengo ninguna pregunta. Solamente que me parece bastante importante remarcar ya no el escrito de Adrián o ni siquiera la propia entrevista que hemos realizado, lo cual pues está bien como aproximaciones al final a temas de importancia, sino remarcar la necesidad de este tipo de análisis, aunque sean en mayor profundidad, de la situación económica a nivel internacional, el estado del desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, como algo indispensable para la organización de nuestra actividad política. Y esto es algo que Lenin comprendía perfectamente, y de hecho la mayor parte de sus primeros trabajos, de sus primeros grandes trabajos, son dedicados precisamente a estudiar el desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia y a determinar o intentar, por así decirlo, explicar para el grueso de la población más politizada, cercana al socialismo, incluso algunos en vías de escisión desde el populismo hacia el socialismo, explicar por qué Rusia se encontraba se podía considerar un país capitalista en aquel momento y no un país todavía feudal, y por qué, y por lo tanto, por qué el sujeto al cual debería dirigirse los revolucionarios era el proletariado y no en aquel momento el campesinado, entendiéndolo desde la forma en la que le entendía el populismo. Y fue gracias a análisis bastante extensos y a un trabajo arduo por parte de Lenin el que esto se consiguiese. Y esto es una cosa de la que hoy en día carecemos dentro del Estado español, que es que precisamente se enarbolan miles de estrategias y tácticas políticas en base generalmente a creencias, en base simplemente a una realidad que no ha sido analizada en profundidad, y que ese es un papel que debemos abordar. Eso es lo mínimo que nos exige nuestra clase si verdaderamente creemos que creemos, si más bien consideramos que nuestro proyecto es el único proyecto válido para el desarrollo de la humanidad, el único que puede llevar a la humanidad a que continúe existiendo, que es precisamente el socialismo, y esa naturalidad es lo que lo hace indispensable. Y pues nada, que debemos hacer este trabajo, aunque a lo mejor no sea lo más sencillo ni lo más bonito ni lo más que va a ser lo que más trabajo nos va a llevar, pero hay que asumirlo. Sí, no es especialmente cómodo. Yo, una cosa que te quería comentar, Adrián, es que leyendo el artículo y tal, o sea, se destaca, o sea, se aprecia, porque muchas veces no ocurre así, incluso me atrevería a decir la mayoría de las veces, cuando se saca un artículo, un comentario, un documento sobre todo cuando es una respuesta a otra organización comunista o socialista o lo que sea, se suele notar cierto tonillo o cierta crítica destructiva a veces, se suele notar que hay a veces intenciones de malinterpretar lo que se está diciendo, o se montan argumentos un poco de hombre de paja y tal, y sin embargo este artículo desde luego destaca por ser muy correcto y muy va al punto, se le otorga el beneficio de la duda en muchas veces, en muchas ocasiones, y eso, o sea, creo que está muy bien redactado en ese sentido y quería congratularte. Bueno, muchas gracias. Y desde luego yo creo que es la manera, ¿no? Al final es lo que dice Bruno, que ha dejado un guante muy interesante para todos los oyentes y que espero que recojan. Aquí lo que queremos es hacer análisis correctos que nos puedan acercar a nuestros objetivos, ¿no? Y eso pasa por hacer un esfuerzo serio, riguroso, por escuchar a gente que está avanzando también análisis que como mínimo merecen atención y tratar de avanzar colectivamente. Entonces me parece fundamental. Muy bien, camaradas, pues yo creo que lo vamos a ir dejando. Muchas gracias, Adrián, por venir y explicarnos la movida. Eres libre de irte a tu casa. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y por dejarme, ya sabéis, charlar un rato de economía política, claro que sí. ¿Cómo se nota que eres del primer tipo de comunista? Exacto.
Yo siempre. Muchas Venga, gracias, Adrián. camarada. Hasta luego. Adiós. ¿Qué es eso que suena, camarada? Es el motor de la historia. Estás escuchando. Desafectos al régimen. Pues bueno, vamos a darle al altavoz del frente, si te parece, Bruno. Presentamos brevemente la sección. Esto es el altavoz del frente, es la parte en la que os traemos pues alguna recomendación, opciones de lecturas, series, películas o música, así como de carácter cultural. Sin ser yo especialmente de eso, de manera que el enfoque que se le ha dado hasta ahora pues es el que yo comparto un poco lo que he estado viendo estos días y vosotras pues me juzgáis o os animáis a darle una oída. La psicóloga me ha recomendado que deje un poco de lado este humor así autodespreciativo, así que no me voy a extender más. Gracias, Pilar. Como siempre, nos vemos el lunes. Y empezamos. Sin ser... bueno, perdona. No, dale. No, iba a decirte que sin ser nada de eso yo, como diría la mujer Sin de ser la bolsa yo en la nada de cabeza. eso. ¿No? Efectivamente. Como diría, exactamente. Efectivamente. Era lo que me estaba imaginando. Sin ser yo, nada de eso. Sí. Vale. Mi idea hoy era hablar de dos obras que hasta ahora he traído poemas, música y un documental. Y pues quería un poco continuar con esta diversidad y recomendar tremendo libro que es muy cortito, ¿vale? Se lee tan solo en una tarde. De hecho fue en una tarde que necesitaba así desconectar y me lo había recomendado una amiga y me lo fundí en ese momento. Y es un texto que se recomienda en muchos institutos realmente, o sea, no es nada controvertido. Yo no lo había leído, pero al parecer es muy típico y es Los Justos de Albert Camus, que es un filósofo francés del siglo XX, así como progre, que ha recibido algún premio Nobel por ahí, no sé. Y no conozco especialmente su obra o sus tesis políticas, me dejo guiar por las sabias palabras de un gran hombre que una vez dijo: todo filósofo francés posterior a Rousseau es esencialmente una revista. Y no os voy a decir de dónde es la cita, voy a hacer como los streamers y los youtubers, y si lo averiguáis pues podéis revelarlo y echármelo en cara en los comentarios. ¿Tú sabes qué estoy citando? No lo sé, la verdad, pero cualquier puya dirigida hacia la filosofía francesa y hacia Francia en general la apoyo. Así claro, que... es que me hizo un montón de gracia cuando lo escuché, porque además es también en referencia a que alguien mencionaba a Camus precisamente. Y me moría de la risa. Bueno, la serie es un poco controvertida, así que si lo... bueno, os digo, es de una serie, ¿vale? Para que tampoco tengáis cualquier medio en el que buscar. En plan, es una serie relativamente moderna. Y que no se enfade ningún oyente francés si tenemos alguno. O sí, pero bueno, si al menos por lo menos es algún camarada que no se lo tome a mal. El resto de franceses sí se lo pueden tomar bastante mal. Mi comentario, si quiere. Ok. Menos mal que Frankie y Atenea no están hoy, porque me echarían la bronca por traer un texto de Albert Camus. Al parecer no es alguien que nos caiga especialmente bien. Era un ferviente opositor de la Unión Soviética, criticaba su totalitarismo y estaba a tope con la integración a la Unión Europea y ese tipo de cosas. Pues nos alejan un poco de su activismo político. Pero bueno, todo reloj parado da la hora correcta 2 veces al día. Así que un poco sin más. Pues sí, podemos comentar alguna cosilla, ya que independientemente de de su filia política y de nuestro rechazo posiblemente a su actividad política como tal, esta obra creo que tiene algunas cosillas que pueden ser de interés general para todo aquel que tenga, pues, o todo aquel que esté militando en la actualidad y que se puede ver representado en algunos fenómenos o en algunos sucesos que tienen lugar dentro de la obra. Obviamente estamos lejos de preparar ninguna bomba para asesinar a ningún duque o cargo político, pero Spoilers. Pero hay algunas cosas de las cuales se pueden extraer lecciones o nos podemos ver familiarizados con ellas. Sí. Yo siempre comento esto, como que estamos muy lejos estamos en el Estado español, no sé qué clase de bomba se puede poner, y luego pues, lo piensas y ha sido bastante la experiencia de segunda mitad del siglo XX en España. O sea, que tienes a gente
viva que ha estado pues muy en la clandestinidad, gestionando como emocionalmente este tipo, porque el texto va muy de cómo les afecta emocionalmente este tipo de acciones al comando, por así llamarlo. Que bueno, para daros un pelín de trasfondo, el texto se basa en un acto terrorista que se hizo contra el duque Alexandrovich Romanov, que es real, en plan fue asesinado con un explosivo. El hombre que lanzó el explosivo sobrevivió y fue apresado, O sea, está todo basado en el contexto de la revolución de 1905 y eso. Entonces, pues el propio acto, o sea, no es lo que tiene realmente interés. O sea, lo que suscita reflexión son las conversaciones que tienen los camaradas entre ellos. Todos están fervientemente en la línea con los ideales de la revolución, todos son considerablemente disciplinados y el acto terrorista no se está llevando a cabo por una improvisación, no es un acto individual que llevan a cabo sin reflexión. Es algo que se ordena desde el partido, que no sé si en ese momento se podría llamar así. Pero bueno, es que, el acto corresponde a los socialrevolucionarios, que es en aquel momento pues el desarrollo lógico del populismo del siglo XIX. Pues durante el siglo XX los socialrevolucionarios conforman esa facción más izquierdista que se encuentra fuera de lo que es el ámbito de actuación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, pero, o sea, que al final también tienen cierta influencia sobre el proletariado creciente de la Rusia de principios del siglo XX, y bueno, se desarrolla en ese contexto. No sería tanto dentro del ámbito que nosotros más estudiamos, o como puede ser del origen del POSDR, pero ahí está, en el contexto de la Revolución Democrática de 1905. Sí, total. Está curioso, o sea, por las relaciones que tienen entre ellos, ¿sabes? En plan, tienes por un lado al personaje que es extremadamente disciplinado, es extremadamente frío, que ha aparcado por completo como todas sus ambiciones personales, o por lo menos los ha sustituido por su ambición personal, o sea, ha sustituido toda ambición personal por las necesidades y el deseo de llevar a cabo la revolución. Y es alguien que ha salido de la cárcel recientemente, que ha sufrido represión y ha salido como más convencido que nunca. Y es relativamente intransigente, en plan, muy duro con sus compañeros, cuestionando el por qué no pueden llevar a cabo ciertas acciones que son muy jodidas. Y en el polo opuesto tienes como a otro personaje que tiene una visión de la revolución mucho más idealizada. Y por lo tanto, cuando se tiene que enfrentar a la cruda realidad de tener que llevar a cabo una acción que no es pura, por así decirlo, como se imagina en su cabeza, que es el heroísmo de ser un revolucionario, y eso le provoca un montón de contradicciones, e incluso se ponen como a cuestionar las directrices que se les había dado, que se había cambiado el contexto, no sé qué, en plan, entran como empiezan a tener muchas dudas. Y luego el resto de personajes, que tienen también pues matices y luchas y contradicciones personales, también se van desarrollando, y me parece también muy interesante el papel de responsable, del líder del grupo, porque tiene de cierta manera que mediar entre el personaje que es excesivamente ideal y el personaje que es excesivamente frío, y se hace mucho énfasis, lo cual no me parece mal, en que es como tiene que tomar decisiones difíciles, pero sus principales energías son las de cuidar del resto de sus compañeros, sobre todo por la temática que estés escuchando, pues en un sentido emocional. Está quien está más al límite, quién puede llevar a cabo las acciones, si tiene que tomar el rol de alguien, él mismo, y esas cosas. Como una lectura ligera que recomiendo, da para discutir entre la gente, puede valer perfectamente para un club de lectura, para una sesión de lectura que, en plan, vamos a leer de esto y luego vamos a hablar sobre pues qué nos suscita, o hablar sobre los problemas que se plantean y tal. Sí, a mí de la obra, totalmente, lo que tú dices me parece algo bastante destacable, ¿no? De esa polarización que se ofrece entre el personaje, creo que es Stepan, no sé si lo pronunciaré bien, que es el más disciplinado, y Anenkov, ¿no? Que es el más emocional, por así decirlo. Y bueno, y lo que conlleva esa polarización de la visión o de cómo se siente cada uno de los militantes de los socialrevolucionarios y cómo les afecta pues en el desarrollo de su militancia. Pero a mí también me parece una cosa
bastante interesante que se desarrolla durante la obra, que es la conversación que tiene, si no me equivoco, Dora y Anenkov en un momento dado, donde pues se muestra una cosa que seguro que muchos de los que nos estén escuchando y que militen en alguna organización lo tienen que haber vivido, o yo por lo menos sí que lo he vivido, y es cuando tienen una conversación. En este caso hablan de lo relacionado con el amor, de lo relacionado con su vida anterior a ese despertar, de más o menos consciente de cuál es la situación en Rusia y por tanto lo que deben hacer y cómo deben organizarse para acabar con esta situación. Y es una cosa que me parece muy interesante porque hoy en día creo que todos los que militamos hemos sentido, sin estar en esa situación quizá tan extrema de, como he dicho antes, no vamos a tirar ninguna bomba mañana, pero cómo la militancia afecta a nuestro desarrollo como individuos, pero dentro de la sociedad capitalista, porque es verdad que la militancia a su vez nos permite un desarrollo como individuos, un desarrollo consciente que va, por supuesto, mucho más allá de nuestras limitaciones como personas dentro de la sociedad capitalista, pero es verdad que esto entra en una contradicción bastante grande porque muchas veces nuestra militancia afecta negativamente pues, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestras relaciones más personales, nuestras relaciones con amigos, nuestras relaciones de pareja seguramente también. Y cómo pues ese deterioro que se produce en nuestra vida más diaria o la que se supone que es la que debemos desarrollar dentro de los cánones establecidos, se ve afectada, y eso es un problema porque al final la sociedad es la que marca el funcionamiento de sus individuos, y que salirse, por así decirlo, de esta rectitud tiene consecuencias negativas en el día a día, y la militancia muchas veces entra en contradicción con ello. Y por supuesto aquellos que apostamos por la militancia pues nos vemos jodidos en muchos momentos del día, o en muchas semanas, o en muchas ocasiones. Y nada, y se da pues esa dicotomía en que la organización revolucionaria, el que toma el camino de la organización revolucionaria, al final debe entender que esta no ha de ser, si verdaderamente la toma en serio, un complemento de su día a día, algo que hace en sus ratos libres, o algo que va a desarrollar cuando no tiene otra cosa, o incluso lo va a hacer porque le entretiene, porque le produce algún tipo de felicidad, ya desde la lectura hasta como hobby prácticamente. Claro, como un hobby, hasta el trabajo más como diría Lenin, el trabajo más artesanal, sino que la organización revolucionaria, al final, tomar ese camino implica que es la que organiza, la que determina, es el eje central de nuestra vida, y quien la toma así va a ver como el resto de sus pretensiones se van a ver afectadas negativamente. Debe asumirlo y debe saber trabajar con ello, porque al final por lo que está luchando es precisamente para que esto no le ocurra nunca a nadie más en la humanidad. Quizá nosotros no lo vivamos, quizá tampoco la generación que nos sigue, pero vamos a hacer lo posible para que sí sea, para que lo vivamos nosotros, lo viva nuestra generación siguiente, y este pues mundo de miseria que lleva a esto acabe cuanto antes. Esto es una cosa que me parece bastante interesante y que creo que se reproduce bastante bien dentro de la obra. Totalmente, tío. Bruno, me encanta. Te teníamos que haber sacado del armario hace mucho. Bueno, yo estoy ahí, estoy bastante cómodo entre bastidores organizando otras cosillas, pero cuando queráis que os haga falta, yo salgo un momentito, digo 3 cosillas y me vuelvo al armario, ¿vale? Eso no hay problema. Luego también tengo otra reflexión, pero eso ya sí, no sé si tenemos tiempo o no sobre esta cuestión. A ver, bueno, sí, coméntala. Como ha sido un pelín más corta la entrevista esta vez, por mí adelante. Vale, pues tampoco para dar mucho la chapa, que no se aburra la gente de mí en el primer episodio que salgo. Y aquí entrando quizá en la cuestión más política, ¿no? Es el hecho, ¿no? de que al final esta obra, pues eso, trata de un grupo de socialrevolucionarios que a través del terrorismo pretende hacer avanzar la conquista de una nueva sociedad en la Rusia de principios del siglo XX.
Y claro, esto entra en cierta contradicción con la ortodoxia marxista de aquellos que de una forma u otra hemos estudiado a los grandes autores del marxismo, de Marx, Engels, Lenin o Mao, por ejemplo, en el cual pues siempre se dice, ¿no? Cada vez que hay algún acto de este tipo se intenta echar en cara o se abren debates sobre si desde el marxismo se deben apoyar las acciones terroristas o no se deben apoyar las acciones terroristas. Y entonces, claro, esto me surge una reflexión que pues también dejo para los que nos estén escuchando a ver qué opinan ellos. Que es que al final, pues la lucha por la sociedad sin clases, es decir, por la instauración del socialismo y la construcción del comunismo, para nosotros, para los marxistas, es una lucha que tiene que ser sí o sí una lucha de masas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sujeto, es decir, el motor de esta lucha es el proletariado revolucionario. Y que desde el marxismo como tal, pues no apostamos por las acciones individuales, por el terror, como herramienta o, en el caso de los socialrevolucionarios en esta obra, como la herramienta principal de su lucha. Pero decir esto no quiere decir que se esté completamente en contra de este tipo de actos, que es una cosa que muchas veces ha sucedido, que multitud de organizaciones, cuando han expresado, han justificado su pasividad ante este tipo de actos, cuando proceden bien de manifestaciones espontáneas de las masas o cuando han sido debidamente organizadas, frutos de un interés consciente, que el marxismo no lo rechaza per se, sino que el marxismo sí acepta el terror en determinados contextos, pero como un coadyuvante de una férrea línea de masas. Es decir, que cuando esto... ¿Qué has dicho? ¿Un coadyuvante? Coadyuvante. Sí, bueno, terminología... Jesucristo. Vale, Estábamos nada más difícil que la Ecopol del principio. Pero... y que es decir, que cuando estos actos cuentan con un apoyo consciente del proletariado y son útiles para el avance objetivo de la revolución, el marxismo sí que ve en las acciones terroristas en determinados contextos, como estoy diciendo, una herramienta útil. Nunca la herramienta principal, pero sí una herramienta útil. Y esto es una cosa que, de hecho, no recordaría, no recuerdo el título del texto, ni sé que está en las primeras obras, en uno de los primeros tomos de las obras completas de Lenin. Pero ahí Lenin hace una reflexión sobre esto precisamente y me parece muy interesante porque en su lucha ideológica con los populistas, ya digo, los antecesores de los socialrevolucionarios, precisamente desarrolla este tipo de reflexión y bueno, que me parece que es una cosa de utilidad porque, bueno, ¿cuántas veces hemos visto que cuando ocurre algún acto espontáneo terrorista por parte de las masas enfadadas o debidamente organizado, como en su momento, no quiero decir que sean organizaciones perfectas, ni mucho menos, pero la fracción del Ejército Rojo en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia, se tiende a cierta intransigencia e incluso un rechazo manifiesto de estas acciones cuando realmente importa mucho más el contexto en el que se dan, cómo se desarrollan y entender a posteriori también si ha habido un avance objetivo o no para con los intereses de la revolución. No me extiendo más, que creo que he dado mucho a chapa con esta reflexión última. No, pero sí, ya está bien, está bien. Está guay que dejemos un poco claro cómo vemos un poco el tema de la acción directa o actos terroristas. Pero vale, ahora tenía 2 obras, pero esto sí que se nos está alargando un poco, así que voy a ir en plan volado, ¿vale, Bruno? Vale, y disculpadme de nuevo tanto tú como los que nos escuchen. Sí, para nada. El tema es que, yo quería recomendar una serie, es una serie de televisión, porque hasta ahora pues hemos recomendado muchas obras relativamente antiguas, pero de vez en cuando te puedes encontrar con alguna gema en la actualidad que proviene directamente del pozo, del fango, que es la propaganda imperialista americana, capitalista a tope, bélica, y lo vi hace un tiempo ya en realidad, pero me sorprendió muchísimo al verla porque tiene mucho que ver con esta obra de Albert Camus y con bastantes de las reflexiones que estás planteando, Bruno. Hay como muchos paralelismos y en los distintos arcos de la serie, porque no es muy largo, la serie que es, perdón, la serie es de Star Wars, ¿ok? Se llama Andor, es de Disney, que quien no lo sepa, Star Wars lo compró Disney hace unos años.
Y es una serie que no requiere conocer nada de Star Wars, ¿vale? No hace falta estar al día con las miles de series que hay, con las pelis, con las películas. Sí que Andor pues, es un personaje que aparece en una de las películas más o menos nuevas de Star Wars, pero no sé, no es necesario conocerlo. Yo no lo conocía, no sabía dónde venía. Me la vi sin ningún tipo de preparación, por así decirlo. Entonces se la recomiendo mucho a la gente que incluso no ha visto Star Wars porque es una serie autocontenida, en plan de ciencia ficción. Más que en el universo canónico de Star Wars, pero ya está, es una serie de ciencia ficción. Y así a modo de resumen es un viaje del héroe, ¿no? De un personaje principal que es Andor, pero es la historia de cómo se acaba convirtiendo en un líder rebelde. Podrías pensar, ¿qué va a hacer Disney con este viaje del héroe? Pues probablemente sea extremadamente sobresimplificado, que se quede en algo superficial o que ocurran las típicas situaciones en las que tiene que decidir si cometer un acto especialmente cruento y decida finalmente no cometerlo porque eso le hace rebajarse al nivel de los opresores. Y estaba preparadísimo yo para ver eso, apagar mi cerebro y simplemente disfrutar del viaje. Sin embargo, ya en el primer episodio, ¿vale? El hombre tiene que decidirse si matar a un policía o no, ¿vale? Y con toda la frialdad se lo revienta. Pero es que yo tuve que ver la escena varias veces porque me flipó. Hay como cierto momento en el que es un plano bastante largo, en el que Andor está mirando al policía, el policía le mira de vuelta y los dos, apenas sin decir nada, comprenden la situación a la perfección. En plan, comprenden que no le puede dejar con vida, ¿ok? Y nada, y toma la decisión, para mi sorpresa, la decisión correcta, que fue acabar con él. Yo pensaba que no, que lo iba a dejar. Entonces el poli pues iba a ser un hijo de puta y le va a perseguir durante toda la serie y esto va a ser lo que dé comienzo a la trama. Y sí que es muy parecido, sí que efectivamente la serie empieza con que tiene que huir de este acto que ha cometido, pero el acto en sí no se presenta como un error. No le dejó con vida. O sea, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y... Sí, di Bruno, perdón. No, digo que creo que habrá que revisar posteriormente esto porque la frase, no recuerdo si ha sido así textualmente, pero me flipó que reventasen a un policía. Se puede sacar de contexto y a lo mejor la Audiencia Nacional nos quiere chapar el podcast en algún momento. Bueno, luego que el editor haga... me ponga un beep por ahí, ¿no? Lo que tenga que decir. O sea, si habéis oído un beep antes, que sepáis que es porque me he pasado. Perdón. Luego, la serie se subdivide como en distintos arcos que entran a tocar muchos aspectos, ¿vale? De la militancia clandestina, de la represión también. Hay ciertos momentos de duda en el que el individualismo, porque Andor es una persona que ha sido muy egocéntrica toda su vida y va descubriendo cómo mantenerse al margen de la acción revolucionaria resulta no ser una opción porque le acaba mordiendo en el culo de una manera natural. Y la serie, como en el texto de Los Justos, nos descubre por mogollón de personajes secundarios que son extremadamente redondos y se salen bastante del estereotipo con el que típicamente se representa a estos personajes. Por ejemplo, tienes un personaje que está metido en la acción revolucionaria por otro motivo, por un motivo completamente intelectual, que es el que tiene como un manifiesto en el que ha ido redactando, que luego le deja al personaje principal y se lo medio estudia, y es joven y entusiasta, pero no se le presenta como ingenuo, ¿sabes? Que sería lo típico, como que, ay, mira qué chavalín, no sé qué tonto, jaja, qué idealista. No, en plan, es muy consecuente y tiene algunas reflexiones durante la serie que dices, esto está bastante bien, esto no está equivocado. Y luego por otro, pues tienes a un personaje que también es muy interesante, que es como el actual líder, que maneja todo desde las sombras, desde la pura clandestinidad, cuyo objetivo es la unión de los distintos comandos rebeldes que están como desperdigados por en este caso, pues del universo. Pero a mí yo no podía evitar pensar en el Estado español, la verdad, en el movimiento comunista del Estado español. Y bueno, el personaje tiene que tomar pues un montón de decisiones muy jodidas sobre qué información dar a unos o a otros para no revelar pues, que los rebeldes tienen un informante entre las filas enemigas, y hace como el líder de los justos, en el que tiene que valorar cómo de estables están sus compañeros para que continúen en la lucha, y en algunos casos está siendo extremadamente duro con ellos. Y lo hace mostrando pues, cierta humanidad, cierta contradicción interna consigo mismo. No se le pinta como el revolucionario malvado que ha llegado demasiado lejos y que ya no controla, que ha perdido toda humanidad o toda brújula moral, ¿sabes?
Entonces, bueno, está extremadamente curiosa, recomiendo verla. Recomiendo ver los episodios de 3 en 3, que no son especialmente largos, pero creo que están pensados, creo que cada 3 episodios más o menos es un arco definido. En algunos eran 4, pero no me acuerdo bien. Y el final es increíble, te pondrá la piel de gallina y el corazón a 1000 por hora. Es como el culmen de todo el aprendizaje que ha estado teniendo esta persona a lo largo de la serie. Y es una obra maestra. Y pues no tengo más. No, muy interesante. Yo también la he visto y me parece bastante interesante. Ah, ¿tú la habías visto? Ah, ok, pensaba que no. No, sí la he visto. Simplemente decir que vaya con Disney, ¿no? Que parecen que los comunistas han podido conquistar antes Disney que comisiones obreras, que todavía sigue ahí la táctica, a ver si en algún momento se consigue conquistar el sindicato, por lo visto. Yo tengo muchas esperanzas, por supuesto. Una estrategia para nada equivoca. Vale, bueno, pues eso es todo. Y yo creo que con esto podemos dar el cierre al episodio de hoy de Desafectos al Régimen. Espero que en el siguiente ya podáis tener a vuestras presentadoras habituales. Y si no, pues bueno, pues estaremos aquí Bruno y yo para sacarlo adelante. Yo por si acaso me despido. Así que ha sido un placer. Por si acaso no vuelves nunca. Exactamente, así que ha sido un placer y nada. Espero que a la camarada Tenia y al camarada Frank y al camarada Yello les vaya muy bien y os sigan entreteniendo y formando. Yo igual te secuestro para la sección de altavoz del frente, me ha molado mucho. Bueno, si se puede hacer algo, será. Bueno, pues nada, venga, nos despedimos. Venga, chao. Adiós. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan.